Hola, ¿qué tal mis queridos Pechugers? El día de hoy vamos a reaccionar a una historia que cuenta Judy Jux, que hay rumores de que quizás sí no sea una persona real y hay otros en los que dicen que sí. Entonces quizás sea nada más como una persona falsa, ficticia, es correcto. O sea que toma el cuerpo, las fotografías del cuerpo de ciertas chicas y modifica la cara con inteligencia artificial o Photoshop o algo así, ajá, y después publica historias y cosas así en Instagram. Hay fotos que yo que conozco a mujeres así de grandes, pues sé que es la foto original, es no sé, Beshine o Chelsea Charms, como esta que les vamos a mostrar, en la que está apareciendo ahorita ahí, pues está la real y la falsa. Pero vimos una noticia que venía, es correcto, y está interesante. Ajá, me pareció interesante porque tiene cosas reales, o sea, dentro de todo sí son problemas que suceden con las personas así con ciertas medidas. Con biberones naturales. No, con ciertas medidas grandes, porque también sí en los glúteos. Ya sea sobrepeso, ya sea que un busto muy grande, glúteos muy grandes, caderas muy amplias, es complicado para hacer cosas comunes. Es correcto, para utilizar un transporte como lo es el avión. Entonces, vamos a leer la noticia. Comencemos. Me obligaron a moverme de mi asiento en el avión por quejas sobre mi busto, desterrada por el gran tamaño de sus enormes biberones. Una modelo que cuenta con el busto más grande del Reino Unido dice que la obligaron a sentarse en la cocina de un avión después de que otros pasajeros se quejaran de sus grandes encantos en un vuelo de Las Vegas a Londres. Leia Parker, que se hace llamar Judy Jux en Instagram y proclama con orgullo que tiene una talla de sujetador 32T. La británica de 26 años reservó y pagó un asiento en clase económica para su viaje de regreso a casa, pero el lugar era muy pequeño para ella. Bueno, dice pequeño entre comillas. No, pero sí es cierto, la clase económica, pues tú has visto, los asientos están pegaditos. Sí, es correcto. Que los asientos sean pequeños no es bueno para mis dos amigotas. Me cuesta no estorbar a los demás pasajeros, admitió ella en una entrevista. Pero en lugar de tratar de tener empatía con ella, sus compañeros de vuelo actuaron enojados con ella y rápidamente se quejaron con la tripulación de cabina. Los pasajeros fueron muy poco amables conmigo. Algunos pasajeros exigieron el regreso de su dinero diciendo que estaban viajando en pésimas condiciones, siendo aplastados por la modelo. Pues, ¿cómo iba? Pues, ¿qué iba encima de ellos? ¿No? Quizás esta persona sí tenga conocidos con el busto grande, conocidas, y le han platicado experiencias. Y la parte de todo como que lo exageró todavía un tanto más. Sí, porque pues como, o sea, en el asiento pues sí hay cierto, no están tan pegados, sí están pegados pero no tanto. Entonces es así como tú y yo. Entonces, pero sí hay gente que se ofende, incluso si uno no les está estorbando ni nada, sí se ofende. Entonces, como envidia, ¿no? Pues no sé, pero sí ha sucedido que hay gente que nada más se molesta nada más con ver. Sí, porque tienes ese tamaño y es así de, ya está para allá, no me toque. Sí, o por ejemplo con chicas que, no sé, que tienen el abdomen marcado y... incluso una historia que se hizo muy viral hace ya tiempo, ya tiene como 2 años, de una maestra que tenía sus fotografías de ella en bikini y así, y tenía como el abdomen plan. Una modelo prototipo, ¿no? Como una modelo, y las madres de familia estaban súper ofendidas porque ella publicaba estas imágenes en sus redes sociales, o sea, y daba clases y era muy buena maestra según lo que dicen, pero las madres querían que se le corriera porque tenía en sus redes sociales privadas estas imágenes, y los padres de familia la habían agregado a ella y las madres, las esposas de estos señores estaban súper ofendidas. Porque el señor siempre quería ir a la junta. Siempre quería ir y estar al pendiente de sus hijos. Y en cambio con un hombre que era el maestro de educación física, a él sí lo defendían.
Y entonces sí hay gente realmente que sí se ofende. O sea, eso es envidia. No sé por qué sea, pero se ofenden. Y es así como de, pues bueno. Yo traduzco eso como envidia. Yo no tengo... Porque en este caso, por ejemplo, en el de la maestra no les estaba haciendo nada. Y en el caso de esta chica, que yo sé que es ficticio, pero sí tiene ciertas cosas reales. Sí, porque pues a ti te han hecho fuchi nada más por verte. Sí, o sea, nada más por eso. Y dice aquí, una mujer se quejó porque su novio estaba siendo aplastado por los grandes biberones de la modelo. Finalmente se vio obligada a moverse de su asiento reservado y sentarse en el área de la cocina en la parte trasera del avión, ya que no había otro espacio disponible. Pero, o sea, la muchacha, bueno, digamos que si sí existiera, y que la muchacha se ofendió porque, pues no sé, le puso una encima de él, o le pegó con una, o eso es envidia, ¿no? No, a ver, si es a propósito, sí tiene, o sea, sí está justificado. O sea, si por ejemplo llega esta chica, llega y le da a propósito al chico, pues sí te quedas así, ¿no? Ajá, sí está justificado desde mi punto de vista. Sí está justificada el hecho de que pues sí se porta mal con ella, pero pues si es sin querer realmente, pues sí, o si nada más porque está ahí sentada por su presencia. Y porque el novio no deja de voltear. De voltear a ver. De voltear a ver, pues sí. O como una vez íbamos caminando en el parque. En una ocasión pasó, o sea, iba una pareja como que apenas eran sus primeras citas. Y entonces nosotros nos sentamos porque pues ya estábamos cansados, llevábamos unos tacones altos. Y entonces, era en un parque. Y entonces ya me cansé y le digo a Mac, pollito, vente, vamos a sentar. Nos sentamos. Y el tipo se va y se sienta ahí al lado de con nosotros para estarme viendo. Pero junto con su novia. Y la novia no había visto porque él se quería sentar ahí. Y entonces, pero el tipo no disimulaba nada. Y entonces estaba así, nada más volteando a verme. Y sí es incómodo hasta cierto punto, pero ya pues, parece entonces ya me había medio acostumbrado. Pero la chica se molestó con él, o sea, pero con él. Porque hay en ocasiones que pasa lo mismo y se molestan conmigo y me dicen cosas y si es así como... ¿Cuál lógica? Pero ahí en ese caso ella se molestó con él. Que es como debe... Bueno, pues, yo siento que así debe de ser. Ahí así. Sí está justificado, ¿no? Porque si es así como de, oye, pues el respeto hacia ella también en donde está. Sí. Y pues, pues tú estás pasando, tú... Sí, pero sí... Bueno, también hay gente que me ve con asco, no siempre es con deseo, ni mucho menos. Y hay otras personas que sí les doy asco y está bien. Digo, pues no hay problema, mientras no me insulten y no me golpeen. Está perfecto, así pasa. Digo, cada quien tenemos gustos diferentes. Pero... Es que es como dice un comediante, suena muy tonto decir... Te tiene que gustar a fuerzas a ti el helado de chocolate. No te comas el de vainilla porque eso es para tontos. Sí. Todos tenemos gustos diferentes y el aceptar eso es salud mental para todos. Es correcto. Entonces, si a otra persona le gusta el helado de vainilla, está bien, déjalo ser. Tú quédate con el de chocolate y ya. Exactamente. Y pues bueno, aquí están las imágenes. Y como les decía, miren, esta primera imagen es el cuerpo de Benageri Fox. Bueno, estará apareciendo aquí la real. Aquí la original y aquí la que se hizo. La falsa. La falsa, digamos que la fake y la original. Yo la ubico porque pues esta foto yo la he visto con Menageri Berre, me parece. Perdón la pronunciación, soy muy malo para los Pero nombres. Así se escribe y más o menos así. Aquí va a estar apareciendo. Sí. Y la de abajo es Beshine, es la modelo Beshine, pero con otro rostro, pero también va a estar, creo que, a ver si la encontramos, va a estar apareciendo por aquí. Y pues bueno, tenemos más fotos aquí para reaccionar que encontramos. Bueno, se supone que esta es la de la noticia. Así se ve la noticia, que no cabe en un avión, ¿no? Dice modelo muy exuberante, que tiene problemas para volar en un avión comercial. Ay, sí se ve grande. Sí, se ve. De hecho, ahí es mucho más grande que tú, ¿verdad? Sí. Sí, porque sí, supera más ahí el tamaño.
Sí, se ve muy grande. Es que mira, ahí también se nota otro cuerpo. ¿Sí? Siento yo, ¿no? Que, por ejemplo, esa es Beshine. Bueno, esa no ubico quién sea la original. Pues no mucho, o sea, bueno, entre esta que acabamos de poner y esta... Pues, creo que es la misma. Sí, creo que es la misma base. Ajá, porque está delgadito de abajo y todo eso. Y... Bueno, esta está bonita, esta le quedó muy bien. Sí. Esta también le quedó muy bien. Sí. O sea, lo que sabe cada quien se rifa, ya sea Photoshop o inteligencia artificial, sí. Tiene talento en ese sentido. Sí, porque unos ojos muy bonitos, la sonrisa y todo, o sea, sí está muy bueno. Y aquí están sus... supuestos brasieres. Pues sí está grande, ¿no? Está grandísimo. Porque esta no sería mano de ella, ¿o sí? No. Fíjate, hasta ahí le falló en ese sentido. Sí. Porque sí, ¿no? Estos son los de Mac. Y aquí también está ella. Pero ahí la risa como que se ve rara, ¿no? Oh, sí, los labios están demasiado grandes. Sí, pero está... como que ahí se le fue la mano con el Photoshop. Sí. Ah, mira, aquí está otra comparación. Sí, pero las manos no con las fotos anteriores. Sí, porque una mano estaba como morenita y la otra está muy gordita. Bueno, esta que estamos pasando está como gordita. Ay, wow. Está muy bonita esta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me gustó la blusa y cómo se ve con el corset. Sí, se ve padre el escote. Sí, como muy fashion. Barbie, sé lo que quiero hacer. Ay. Hello, my name is Barbie. Bueno, esta es la del avión, ¿no? ¿Verdad? Sí. La de la noticia. La de la noticia. Fíjate, y le crece el cabello y se lo acorta. Bueno, eso sí se puede entender, ¿no? Quizás que sean diferentes tiempos. Ajá, sí. Sí, es que hay varios errores ahí. Lo que sí no cuadra es lo de las manos y las medidas de los brasieres. Bueno, sí, es que sí, como que tuvo que haber tenido un poquito más de planificación para que no le cayeran en la mentira. Y sobre todo los labios. Bueno, es que es así como que está muy photoshopeada, esa sí se ve cañón. Porque incluso en los labios se ve cuando le pones en el pincel ese que viene difuminado. Ah, sí. Como que sí se le ve difuminado de aquí, ¿sabe cómo? Lo con el efecto rosita. Photoshop. Ajá. Sí. Sí, para que como que se fusione. Sí, lo fusionó mal, más. Sí, es correcto. Y bueno, uno y que es demasiado grande. Los sí. labios son demasiado grandes a como estaban en las otras fotos. Sí, es que como cuando empiezas a usar bueno, yo no lo sé usar al 100. No, yo pues creo que yo sé usar un 30% de Photoshop. Pero sí, como que cuando lo empiezas a usar te das cuenta de los detalles cuando ves una foto con edición. Sí, entonces creo que sí ahí le falló un poquitillo ahí eso, Pero de todas formas está bien. Pues está entretenido, pues vamos, sí. pues cada quien hace... Está bien, pues digo. No pues, daña a nadie. A nadie, pues sí. Bueno, yo siento, ¿no? No sé, porque también creo que he escuchado que hay modelos, las dueñas de las fotos, que sí se ofenden. Pero sí son, o sea, es su cuerpo nada más, o sea, no... Si cambias la cara, pues puede ser otra persona. Pues si nos cambian a nosotros la cara, pues... Sí, o sea, puede haber más personas que tengan un cuerpo similar al tuyo. Entonces, sí, yo siento que de eso no pasa nada. Si utilizaran sus rostros para hacerlas ver feas o cosas así, quizás sí sería ofensivo, pero pues así siento yo que no las perjudica. O sea, nada más ellas porque ellas saben. Así que lo que callan los pechugones. Pero lo que sí es que la historia sí hay cosas reales. Bueno, en este caso, tener un busto muy grande también implica ciertas cosas. Como amarrarse los zapatos, por ejemplo, pues no. Sí, es difícil. Eso ya es complicado. Ir a la montaña rusa no cabe, no cierra. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen más modelos, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Si está bien, está mal? ¿Ustedes también apenas se van dando cuenta que es falso? ¿O si se creyeron que era verdadero? ¿Ya conocían a la modelo? ¿Ya conocían a la modelo? ¿Qué opinan? Déjenos saber qué piensan ahí en la cajita de comentarios y suscríbanse por favor. Nos harían un favor muy grande. Cuídense mucho. Hasta la próxima.